Estamos aquí, profesor, ya. Sí, ya veo que están subiendo. Profesor, en lo que entran los compañeros, ¿la materia tiene guía, esta materia? No, señor, para mala suerte suya no tiene. Wow, está bien, gracias. Pero tengo entendido que ya la están confeccionando. Yo creo que ya para el año que viene es probable que ya le adjunten una guía a la asignatura. Porque ahora mismo están en rediseño de todos los programas. Falta gente aquí. Bueno, como hay 10 participantes, vamos a ir hablando y en la medida yo lo vamos a ir ingresando. Entonces, como le decía, la Primera Guerra Mundial fue bastante catastrófico. Luego, entonces, viene un periodo que es un poco más sombrío, en donde la economía, no solo norteamericana, sino la economía mundial, colapsó de nuevo. Ustedes, si se recuerdan de la crisis de los 30, la recesión mundial que hubo inició en Estados Unidos con la quiebra de más del 54% de las empresas quebraron. Entonces esto generó una serie de eventos económicos que dieron al traste con la economía estadounidense. Y no solo estadounidense, sino a nivel mundial. Eso, obviamente ustedes saben que todo lo que le afecta a Estados Unidos, pues a nosotros nos viene directamente, nos da directamente. ¿Por qué? Porque sumada a esta depresión de los 30, entonces viene de nuevo otro conflicto bélico, que ese sí sacudió el mundo hasta el día de hoy. Como les dije, durante la depresión de los 30 viene de nuevo el aislamiento en lo que respecta al comercio internacional. Las empresas de nuevo quedan atrapadas en el comercio interno. Se establecen nuevas barreras al comercio y también no solo al comercio, sino también en la parte financiera y fiscal. O sea, ustedes saben que cuando ya afecta la parte fiscal, entonces sí hay un conflicto serio, porque evidentemente si el Estado no tiene ingresos, y usted sabe que los ingresos vienen ¿de dónde? De los impuestos. Si hay un déficit en las recaudaciones de los impuestos, pues entonces ustedes saben que la estructura productiva se va a ir a pique. Y por ende, durante este periodo, el mercado deja de ser una guía para tomar las decisiones en lo que respecta a los agentes económicos. Entonces, luego de ahí, ya en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, entonces ya empieza entonces a florecer la industria y a dinamizarse los procesos. Es decir, que ya los principales países que estuvieron enmarcados en estos conflictos bélicos, pues entonces empiezan a tener interdependencia económica y empiezan a establecer lazos de comercio internacional, fijándose ya tipos de cambio. Tú sabes que el tipo de cambio anteriormente se establecía en patrón oro. Luego de la Segunda Guerra Mundial, que entonces que se crea el Fondo Monetario Internacional, es que se fija el dólar como ente regulador del comercio internacional. Entonces ahí ya empiezan a reconstruirse todo el aparato reproductivo de los países. Como les dije, ya para los años 40 se crea el Fondo Monetario Internacional, que ustedes saben que ahí fue una entidad que dio soporte económico a los países que fueron devastados por la guerra. Entonces ya ahí empiezan a sumarse los países a este acuerdo bajo la sombrilla del Fondo Monetario. Y entonces, ¿qué pasa? Hace que la economía hace que el comercio florezca, entonces el mercado genera competencia y eso hace entonces que los países y las empresas tengan que mejorar
los métodos de cómo hacen sus productos, cómo desarrollan sus servicios, y evidentemente que esto lo lleva a tener un reto ante el comercio mundial. ¿Por qué? Porque ya entonces ahí el cliente, o sea, el usuario, el consumidor, empieza a establecer lo que quiere. Entonces ahí las empresas no le queda más remedio que establecer ya modelos de organización y gestión de producción de manera que se regularice o se norme los procesos que se realicen en las mismas. ¿Esto para qué? Para estabilizar y asegurar la calidad de los productos fabricados. Porque una vez se estandarizan los procesos o los procedimientos, entonces ya es posible que la calidad de los productos y servicios que se hagan tengan un mejor control de proceso y por ende tenga más definido, más detallado cuál es el costo de producir dicho evento para dicho proceso y producto o servicio, y entonces así podérselo ofertar al mejor precio al consumidor. Recuérdense que ya para esta época entonces se empieza a establecer los niveles de competencia entre las empresas del mismo sector. ¿Preguntas o aportes que quieran hacer hasta lo que hemos dado hasta este momento? No se maten por levantar la mano, señores. Está todo claro, profesor. ¿Se entendió o no se entendió? Profesor, sí, estamos, con relación a lo que usted expuso, casi ahora que evidentemente fue así, todo conocemos parte de todos los remanentes que causaron el asunto de la Segunda Guerra Mundial. Realmente en estos momentos también estamos viviendo situaciones ya parecidas, donde están todos los temas de restricciones, tanto de exportaciones, y aunque sea de manera momentánea, pero se está recrudeciendo la realidad de aquellos tiempos. Claro, porque la economía, cuando hay un conflicto bélico, se afecta a la economía. Por más lejos que esté siempre, o también te voy a decir algo, ustedes saben que hoy día los gobiernos, a pesar de que están todos, por ejemplo, a favor de Ucrania, si bien es cierto que ese conflicto bélico en lo particular, o sea, en lo económico, en nada afecta a República Dominicana. ¿Por qué? Porque nosotros no consumimos ni exportamos hacia esa latitud. Al contrario, requerimos servicios de esa parte. Pero bien, esos servicios vienen a través de ¿quién? De nuestro socio comercial mayoritario, que es ¿quién? Estados Unidos. Y por ende, lo que le afecta a ellos directamente, indirectamente, se refleja en nuestra economía, por lo menos en esta latitud del universo. Porque todos los países que son socios comercial de Estados Unidos tienen que ponerse del lado de él. Y evidentemente que se contrae la economía y todos vamos a sufrir en ese sentido porque lo estamos pagando ya, de hecho, con el aumento de una serie de productos después que se inició el conflicto, sobre todo en la parte de los combustibles, señores, que eso nos va a afectar bastante, créanme. ¿Alguien más? Seguimos entonces. Entonces, ¿quiénes son pioneros en la parte de organización, en la gestión de procesos? Pues Gran Bretaña es quien empieza con este modelo de organización. Trayendo que con este modelo, que la producción se ajuste a las especificaciones que demanden los clientes. Esto con el fin de reducir la incertidumbre y garantizar los resultados que puedan satisfacer las necesidades de los clientes. También buscaba con esto organizar la producción de manera que se enfoquen
en una parte. Es decir, que cada sección de trabajo se especialice en un área de productos o servicios que brinde la empresa, con el objetivo de posibilitar que el control y la supervisión de la calidad de cada uno de los productos o servicios que se ofrecen en dichas empresas. Por eso era que ellos buscaban elaborar normativas y estándares respecto a la producción industrial en ese momento. Es por esto que la división del trabajo trajo consigo una integración de los procesos que se realizaban en las empresas. Ahora bien, para que todo esto fuese una realidad, alguien tuvo que pensar en algo, en una teoría que dé origen a los sistemas de producción y la gestión de procesos como se ve hoy día. ¿Quién fue el ideólogo de esa teoría? Pues esa teoría es la teoría general del sistema, que lo produjo el ingeniero alemán Ludwig von Besenfeld. ¿Cuándo fue concebida? Bueno, fue concebida a partir de los años 40, a finales de la década de los 40, con el objetivo de elaborar un marco teórico práctico enfocado en sus inicios, señores, en las ciencias sociales. Luego eso se extrapoló a todas las áreas, a todas las ciencias, no solo naturales y sociales, sino también en la parte industrial, la parte abstracta de lo que es el entorno profesional. Al principio se buscaban términos que estuviesen separados del lenguaje coloquial. En sus inicios tuvo sus inconvenientes porque solamente los profesionales de las áreas en las cuales se aplicaba conocían la terminología y por ende no era en ese entonces compatible con el lenguaje coloquial o de procesos que se generaban en las industrias. Entonces, tuvieron que adoptar terminologías más llanas, como le dicen, más suaves, para que fuese entendible por cualquiera de los miembros de la organización. Entonces, como premisa de esta teoría, fue basada en tres. Perdón, se me fue un slide. La primera premisa era que cada sistema tenía que realizar una tarea con un fin específico y que esa tarea debía estar bajo la supervisión de una entidad superior a la cual se pertenece. Es decir, de aquí nacen los primeros conceptos de la alta gerencia, en donde la gerencia se dividía en quienes establecían los procesos y quienes lo debían ejecutar. Entonces, ahí se empezó a dividir hacer las escalas de lineamientos de trabajo. Luego, está basado en otra premisa que tiene que ver con el alcance de las funciones de esas dependencias. Entonces, es decir, que cada organización o grupo de personas tenía que tener acceso a los beneficios que ofrece el sistema. Dígase que cada persona tenía un rol específico dentro de la organización y a su vez, debía recibir un beneficio, en este caso, un salario acorde a lo que trabajaba, a lo que aportaba a la empresa. Que no es el típico salario común que se estipulaba a principios de la década del siglo, a principios del siglo XX, que solamente se establecía el jornal como paga. Aquí no, ya aquí empiezan a tener ya, dependiendo el aporte a la organización, en ese mismo orden era que se recibían
los beneficios o salarios que se otorgaba a cada empleado. Y por último, tiene que ver con la influencia que tiene la estructura dentro de las funciones del sistema. Aquí ya se establecen o se conforma la organización, se visualiza la organización por tareas, sectores o áreas específicas. Es decir, que ya aquí empiezan a nacer los departamentos, las divisiones y las áreas especializadas, pero que a su vez todas esas áreas se deben interrelacionar una con otra bajo la dependencia de una gerencia superior. Bajo estas tres premisas es que se empieza a desarrollar esta teoría. Ahora bien, esta teoría tuvo sus aportes a lo que es la administración o la gestión de procesos de hoy día. Primero, se establece un lenguaje universal o científico de lo que se realiza dentro del proceso productivo o administrativo. También se establecen las bases para la especialización de las funciones dentro de las empresas. Eso es muy importante porque eso todavía hasta el día de hoy permanece. Ustedes, si se fijan, todo el que trabaja, por ejemplo, en el área médica, hay una terminología administrativa que no importa el grado de expertise que tú tengas dentro de la profesión. Siempre hay un lenguaje o un vocabulario base que es el mismo donde quiera que tú vayas. Lo mismo pasa con las áreas de ingeniería o ciencia y tecnología. O sea, eso... y eso es todo gracias a la teoría general del sistema, el establecimiento de esta terminología. También, dentro de sus aportes, tiene que ver la base para la reducción de la complejidad de las funciones, es decir, ir de lo complejo a lo básico, a lo entendible. De manera que cualquier miembro de la organización pueda realizar las funciones sin ningún temor a equivocarse. ¿Por qué? Porque ya están establecidas las bases y las simplificaciones del expertise que se necesita para desarrollar una función dentro de una empresa. Y esto es, como les dije, gracias a esta teoría. Ahora bien, luego de que surge esta teoría, entonces vienen lo que son los principios de racionalización o simplificación del trabajo. Este método administrativo viene sustentado principalmente por Frederick Taylor, quien era un fiel creyente de la eficiencia del trabajo. Es por ello que para hacer este aporte a la administración, tuvo que hacer un estudio de la forma de trabajar del empleado. En este estudio, ¿qué buscaba él? Analizar el tiempo y los movimientos que ejecutaba cada trabajador en sus labores. Es decir, que desarrolló lo que se llama hoy día la organización racional del trabajo. Aquí con este estudio buscaba él analizar la fatiga humana que tenía la persona al ejecutar el trabajo. Entonces, y buscar la forma de cómo disminuir dicha fatiga para que se incremente la productividad y la calidad de su trabajo. Es decir, que con este estudio él buscaba eliminar todos aquellos movimientos innecesarios que producían en exceso, la fatiga en exceso. Es decir, que aquí Taylor
buscaba, como decimos hoy día, hacer más con menos. Félix, ¿quieres aportar algo? Sí, con relación a Frederick Taylor, un referente que le hizo un sinnúmero de aportes a los conceptos administrativos a nivel general. O sea, ya anteriormente, como hemos cursado otras materias, hemos podido observar que es una persona que influye bastante a través de los procesos administrativos que, o sea, que se han ido desarrollando. Porque si nos vamos a los conceptos del administrativo, ya desde tiempos remotos, pero la persona ha sido un abanderado de la administración y le ha hecho bastantes aportes. Bueno, sus aportes han sido tan significativos que han sido la base, o sea, que otros han continuado y han mejorado lo que él inició. O sea, él, el primero que quería que el empleado rindiera más, se cansara menos, pero que también busca, en ese afán, se olvidó de algo muy importante, que era la remuneración al trabajo. Y ese fue uno de los puntos que donde él y Henry Fayol entraron en conflicto al momento de cada uno explicar sus teorías, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, por ejemplo, la teoría de la administración científica que implementó Taylor está basada en estos 4 principios. Primero, en planificar, preparar, controlar y ejecutar. Si se fijan, Fayol toma esos mismos principios, pero lo amplía de una manera más sutil y digerible, o sea, más entendible a los demás, porque, por ejemplo, Taylor se basaba en la administración de manera desde la base hacia la alta gerencia, pero sin embargo Fayol la aplicaba al revés, desde la gerencia hacia el empleado. En cambio, él decía que si no se planificaba, se daba al traste con qué, con improvisar métodos que generan desperdicio en la producción. Y que esa preparación conllevaba esa planeación conllevaba una preparación en donde de aquí se debía seleccionar el personal, entrenarlo y desarrollarlo conforme a las necesidades de las empresas. Pero para que esto sucediera, debe haber un control del trabajo que asegure que se cumplan las normas y políticas que se establecen en el plan que se hizo al inicio. Y que una vez controlado todas estas variables, entonces se empieza a dividir el trabajo de manera equitativa, que cada uno pueda cumplir con el cometido o con el trabajo que se le asigne conforme al desempeño en la tarea que tenga cada empleado. O sea, eso es lo que él creía en inicio. Pero entonces vino un conflicto meramente de interés, porque recuérdense que aparte de científicos, Fayol y Taylor eran empresarios y cada uno defendía sus intereses. Por ejemplo, Taylor, cuando inició sus experimentos de estudio a partir de los obreros, amplió sus conclusiones a nivel del marco general de la administración. Y eso lo hizo, como les dije ahorita, viéndola desde la parte más baja hacia la parte más alta, es decir, desde los trabajadores hacia la gerencia. Taylor también se preocupó porque el sistema de producción que había en ese momento, que era intensificando el trabajo, pues se lograra una eficiencia
empresarial basado en que en la reducción del tiempo y el movimiento y de la eliminación lo más posible en todos los niveles de la fatiga en los empleados, en los trabajadores, en supervisores, porque ahí todo, en ese entonces, las empresas tenían lo que le llamaban una cuartería, donde el empleado duraba 24 horas trabajando, distintos turnos. Y, o sea, el empleado entraba un lunes y salía el domingo para su casa y tenía que regresar al otro día. O sea, vivían interno y por eso la tasa de mortalidad en esa época de los trabajadores era bastante alta. ¿Por qué? Porque los empleados, los empleadores explotaban al obrero. Por eso es que Taylor propugna una organización en la administración en donde todo se analice de manera científica, no empírica, o sea, que no dé paso a la improvisación, sino más bien que todo se planifique conforme a lo que establece la ciencia. Eso era lo que propugnaba Taylor para esa época. Tanto Taylor como Fayol, como les dije, tenían distintos puntos de vista en lo referente al estudio de la administración. Por ejemplo, Taylor basaba sus estudios a nivel del obrero, en tanto que Fayol le daba prioridad a la alta gerencia. Taylor, como les dije anteriormente, hacía sus estudios en base a los tiempos de movimiento, entonces Fayol simplemente se enfocaba más en las tareas administrativas, descuidando lo que es la parte del obrero como persona. Ya para terminar el resumen, entonces vamos a ver una persona que influyó en la industria como tal hasta el día de hoy, y es el caso de Henry Ford. Henry Ford, aprovechando los estudios de tiempo y movimiento y el expertise en las áreas administrativas de Fayol, pues aprovechó estas dos teorías y desarrolló un modelo de producción en masa o producción en línea. ¿Cómo surge esto? Ford tuvo una visión adelantada en su momento de desarrollar un modelo de sociedad donde esté caracterizado por el consumo. Si se fijan, hoy día todavía ese modelo persiste y lo vemos ¿dónde? En la producción en masa de tecnología, que es lo que mayormente estamos consumiendo hoy día. Y no solo en tecnología, sino también en el área de servicios, en el área el marketing como tal. Todavía vemos que eso persiste, y eso, que Henry Ford, su modelo o su visión de consumo, estamos hablando que eso es del año 1903. A principios del siglo XX, y todavía hoy día persiste ese tipo de consumo. Entonces, ¿qué buscaba Henry Ford con esto? Hacer producción en masa para que todos consuman en la misma proporción en que él produzca. Entonces, para esos fines, él contrataba a sus obreros con el doble de lo que se pagaba en promedio en la industria de ese momento. Entonces, ¿qué hacía él? Empezaba a crear un sistema que se autoalimentara de manera indefinida bajo dos pilares: bajo la estandarización de la producción y el populismo del consumo. ¿Qué buscaba él? Que por ejemplo, que cada norteamericano tuviese un automóvil parqueado en su casa. En ese entonces, los automóviles que existían no eran del alto, o sea, de consumo de la masa popular, porque él mismo era bastante costoso. Entonces yo voy a crear
automóvil que todo el mundo tenga acceso. Y eso lo hizo, como ustedes pueden ver, con una producción en serie. Empezó con una fábrica haciendo un promedio de 12 carros a la semana. Y luego se inventó un sistema de cadena de montaje o de línea de ensamblado en donde a la semana ya fabricaban, pasar de 12 automóviles hechos a mano, pues en esta línea de producción ellos fabricaban alrededor de 300 por semana. Ya ustedes se pueden imaginar la diferencia que hay entre un modelo y otro. Mientras que los demás eran de modo artesanal, este ya lo hacía estilo industrial, similar a como lo vemos hoy día. Solo que en ese entonces la cadena de montaje era hecha a mano. O sea, cada departamento era manejado por una cantidad determinada de trabajadores, los cuales tenían una función específica dentro de esa cadena. Obviamente esto tiene su pro y su contra, que lo vamos a ver acá. Aquí, este modelo, todo estaba desarrollado basado en una cinta transportadora donde el producto iniciaba en chasis y salía un carro ensamblado al final de la línea. Entonces, esto conllevó a que tuviese una necesidad de aumentar la supervisión con capataces y vigilantes para que todo el mundo rindiera el trabajo conforme a lo que establecía el transportador o la cadena. O sea, la cadena marcaba el trabajo, no el trabajador. Entonces, esto trajo como consecuencia que se tuvo que establecer un salario por jornada de tiempo. Aquí hubo que incorporar máquinas sumamente especializadas para que se hicieran el trabajo de transportar. Y al final de la cinta transportadora, todo el producto era el mismo. Ahí no había una diferenciación como los demás que establecían su producto de manera personalizada. Aquí todo el producto era uniforme, o sea que el que iba a comprar un vehículo sabía que habían 500 igual al de él. Entonces ahí no había ya forma de cómo diferenciar uno de otro. Entonces esto trajo como consecuencia que un aumento en el ausentismo laboral por el exceso de trabajo, porque los trabajadores tenían que trabajar el doble de turnos que antes, y una crisis de legitimidad. También hubo un incremento en la tasa de rotación del personal porque no aguantaban el ritmo de trabajo y se empezaron a descuidar en lo que respecta a la calidad del trabajo y la producción del bien o servicio que se brindaba a la persona. Y eso trajo como consecuencia final una crisis en la eficacia, es decir, que no se puede, que si se dañaba la cinta transportadora en una área específica, automáticamente el trabajo de la fábrica se paralizaba en su totalidad. Y eso daba al traste con el incumplimiento en los pedidos hacia los clientes. Pregunta o aporte que quieran hacer. Jóvenes. Estamos aquí, teacher, estamos aquí de oyente, tú sabes. No es de oyente. Le dije que hay que participar, hay que participar. Bien, entonces, aclaraciones que respecto al trabajo final o a los demás que hemos hablado en el día de hoy. Yo, profesor, aún no estoy en ningún grupo. Ok, usted llegó. Vamos a ponerlo en el grupo de Ángelo.
Yo también no estoy en ningún grupo, Alexis Severino, lo he mandado varios veces. Feli, ya te acogió Alexis. Joan. Sí, buena. Profesor, yo sé que usted me indicó que estuviera con una persona. Yo me grabé el nombre, pero la mente me falló. Para ver si usted me indica el número de ese grupo, me repite el nombre de esa persona, por favor. Déjame verificar, a ver, porque no lo anoté. No, el grupo de nosotros nomás tiene 4, si por si acaso, que somos el grupo 3. El grupo 3. Somos Alfonso, Nicorno, un par, por si hay otro grupo que tiene demasiados estudiantes, quieren mandar uno para acá, no sé. Sí, Alina, perdón, sí, porque el de Angelo tiene 4. Alina entonces te va con el grupo de Alfonso. Okay. Joan, yo voy a verificar, a ver, porque lo anoté Ok. en la otra grabación y no lo noté en físico. Yo lo voy a revisar y lo voy a actualizar los grupos. En cada caso van a tener el nombre de cada integrante. Bien. De acuerdo. Entonces, A decirte algo. todo está claro respecto a la distribución de los trabajos, la ponderación de las evaluaciones. Recuérdense que el lunes, se me olvidó decirle a los que vinieron hoy, el lunes antes de cada clase se cierran las asignaciones de la semana anterior y se abren las de la semana siguiente, para que tengan eso en cuenta de desarrollar su trabajo antes del lunes o a más tardar el lunes antes de la clase. Jeffrey. No, profesor, eso fue una seña de que se entiende. Ok, perfecto. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. El lunes previo a la clase se cierran las asignaciones de trabajo. Y luego se abren ahí mismo las de la semana siguiente. Estamos claros con eso. Bien, entonces que recuerden, cuarta semana, examen parcial, séptima semana, presentación, trabajo y entrega final del trabajo final. Y la octava semana, el examen final. Recuerden llenar todas las asignaciones que están en su apartado. No, ustedes no son más de 2 asignaciones a lo sumo 2 asignaciones como máximo por cada semana. Así que no creo que sea algo ya fuera de lo normal para que ustedes no le dé tiempo a llenar. Es algo sencillo simplemente para entender que ustedes van asimilando lo que vamos tratando semana tras semana. Y recuérdense que al final de cada unidad, entonces tenemos la entrega del resumen ensayo de lo tratado en la unidad de trabajo. Bien. Si no hay más nada, pues entonces nos vemos, Dios mediante, el martes próximo a las 7:45, Dios mediante. Bien. Gracias, profesor. Igual, Entonces, paso bueno. que tengan excelente semana y nos vemos el martes, Dios mediante. Gracias. Gracias, profe. Igual a usted. Buenas noches. Pasen buenas noches. Gracias.